Voz Cerca es un espacio creado para escuchar historias reales, historias que duelen, que transforman, pero que también sanan. En el episodio del día de hoy tenemos una invitada muy especial, como todos nuestros invitados, y vamos a hablar un poco del rol materno y de cuidado cuando tenemos una persona con discapacidad. En este caso es una discapacidad social. Entonces demos la bienvenida a nuestra participante. Muchas gracias, doctor. Comencemos a hablar un poco de usted. Bueno, pues mi nombre es Esther Botina. Em, pues soy una mamá, ¿cómo le digo yo? Súper protectora porque yo fui una mamá abandonada. Y entonces eso me ha inspirado a ser una mamá muy responsable, pendiente de mis hijos. Una mamá muy presente. Sí, eso sí. Primero mis hijos que mi esposo, que cualquier otra persona. Cuando se habla de mamá abandonada, ¿qué quiere decir? Pues yo no conozco a mi mamá. Me crié con mi familia paterna, mi familia materna la desconozco totalmente. No sé nada de mi familia materna, no conozco a nadie. ¿Y cómo fue esa crianza? Pues esa crianza tuvo muchos altibajos, pero pues uno tiene un Dios y mi familia fue mi gran apoyo. Pues un apoyo económico, un apoyo afectivo, pero pues uno siempre necesita de ese amor maternal. Entonces, por eso hay ciertas formas en mi personalidad que yo digo, pues, que con el tiempo, pues ya he ido cambiando y he ido superando. Bueno, usted tiene un hijo. Sí, esa es mi bendición, mi gran bendición es mi hijo David. Cuénteme un poquito de él. David, desde muy pequeño, David fue un hijo muy esperado, porque cuando yo me casé, yo no quería, yo dije, yo voy a tener hijos cuando ya termine mi universidad. Pero pues las circunstancias no se dieron, nosotros el afán de tener hijos y a los 3 años de casada quedé en embarazo, un embarazo normal. Me retiré de estudiar porque yo dije primero mi embarazo y pues sí continué trabajando. El embarazo normal, nació mi hijo, yo me retiré de trabajar y afrontamos la situación con mi esposo porque pues yo no le iba a dejar mi hijo a otra persona. Pero desde muy pequeño noté que mi hijo no era, no se integraba con los demás niños, pero pues uno de mamá normaliza todo y yo invitaba a los amiguitos a jugar y todo eso. En las novenas navideñas recuerdo mucho que Davidcito apenas llegaba a los niños a la novena, él ahí mismo sacaba una motico de esas plásticas a jugar en la calle y yo era llámelo, llámelo y él no venía. Entonces yo decía, pero tan raro. Entonces mi esposo pues siempre me ha estado allí acompañando, él se quedaba con el niño y yo rezaba la novena. Pero nosotros, no sé, la ignorancia, ¿no? No, no miramos eso normal. Ya lo metí a la guardería, ella ingresó a la guardería y ya la jardinera me dijo, su niño tiene algo porque él no se integra, él juega solo, él se tira al piso. Y yo decía, pero es que, bueno, entonces nosotros nos analizábamos con mi esposo y nosotros somos personas así, muy alejadas, no tenemos una vida social, pues nos relacionamos muy poco. Entonces, como dice Tala Pacuala, los dos teníamos casi la... Entonces nosotros dijimos, pues sí, eso, David es así. Pero entonces cuando ya empecé los controles, a llevarlo al ¿Cuántos control de años desarrollo, tenía más o menos? ya David tenía como 3 años y David no hablaba. Él no decía ni un palabra, era muy plano, él no era emocional, que lo abrazaba a uno, no, él era solito. Si yo lo sentaba ahí se quedaba juiciosito. Entonces, ya, yo en el control y desarrollo me mandaron de la psicóloga
y donde la fonoaudióloga porque David no hablaba. Y yo empecé a hacer las terapias con él. ¿Y ahí le dijeron a él? No, no me dijeron nada. Llevamos un cuaderno y me acuerdo tanto que la psicóloga me dijo, usted se va a volver un lorito con su niño para que aprenda a hablar. Cuando lo vaya a bañar, diga esto, lo otro. Y entonces ahí pegábamos las fotos de David en un cuadernito con él y todo lo hacíamos así. Pero él no hablaba. A los 4 años ya empezó como decir, como el balbuceo, a hablar, a pronunciar. Por decir, por ejemplo, cuchara decía cubata. Y me acuerdo tanto y lloraba porque le gustaba que yo le hiciera papitas fritas y decía tataya, tataya, pero yo no le entendía. Y entonces me señalaba, entonces ya. Pero yo me acuerdo que la psicóloga me decía, no, oblíguelo a que él hable, que pronuncie. Y la fonoaudióloga también. Y así transcurrió, entró a transición. Yo ya estaba terminando la universidad y pues para la universidad también me tocaba llevármelo, o si no, mi esposo lo llevaba porque yo estudiaba sábados y domingos. Y nosotros teníamos el lema de que los hijos solamente estaban con nosotros. Entonces se lo llevaba a él, o si no, me lo llevaba. Cuando yo me lo llevaba a la universidad, pues todo el mundo me quedaba aterrado de ver que ese niño tan juicioso. Pero ciertas personas no le dicen a uno como por a no herirlo. Entonces hasta que una compañera me dijo, Esther, mire bien su hijo tiene un problema. Y yo ese día llegué a mi casa, problema, y yo hasta me enojé y le dije a mi esposo, pero la psicóloga no me dice nada. Entonces me dijo, pero es que él es muy callado, Esther, mira eso. Pero yo normalizaba y normalizaba. Claro, y además que en los diagnósticos generalmente las personas esperan que los niños se porten mal o que sean muy inquietos y esos son los signos de alarma, no la pasividad. Sí, entonces claro. Y, y en la casa sí me decían también mis primos, porque mis primos son como si fueran mis hermanos. No, son mis hermanos, porque me crié con ellos. Y me decía, Esther, mire, póngale cuidado al niño. Pero pues uno no tiene como el dinero para pagar, entonces había que esperar las citas que me dieran en el hospital y las citas eran largas. Bueno, pero pues yo hacía lo que me decía la psicóloga y cuando no había citas, yo seguía con ese cuaderno y con ese cuaderno y le mostraba al niño y así, y le compraba unos carritos, me acuerdo tanto, que eran de colores y él los podía desbaratar y se tiraba al piso y ponía una hilerita así de carritos y él los empezaba a cambiar y enredaba la piola en toda la casa. Así, yo lo dejaba a él que él hiciera lo que quisiera, nunca le decía, no, no haga eso. Yo lo dejaba y yo, pero no sé si uno de mamá se enceguece a aceptar y como pues yo lo veía normal, entonces yo dije, no, mi hijo no tiene ninguna discapacidad. Para mí, mi hijo nunca tuvo una discapacidad. Hasta que cuando él estaba en noveno sucedió algo en el colegio. No, bueno, secundaria. Sí, en secundaria, mi niño, el menor, es todo lo contrario a David. El señor que los transportaba me decía, vea, señora, usted tiene los lados opuestos. Ay, pero es que ese niñito suyo, dígale que se calle, porque es que me desespera cuando lo transporto. En cambio, Davidcito no, él es calladito y todo eso. Y los lados contrarios. Entonces, Felipe, yo siempre le inculqué al menor que estuviera muy pendiente de Davidcito. Entonces, un día Felipe me dijo, mamá, yo te voy a decir algo. Yo le dije, ¿qué pasó? Mamá, es que cuando salimos del colegio, a David los compañeros lo salen y le pegan con las carpetas y él no dice nada y nada. Y lo empujaron contra la reja. Entonces, cuando yo voy a ver a mi hijo, tenía una cosa morada y luego yo me desesperé tanto. Yo decía, ¿por qué mi hijo no reacciona ante los abusos? Y entonces como que eso fue una luz que me enseñó cómo a entender el problema, que yo no quería ver, que estaba enseguecido, Que él no respondía. que él no respondía ante los abusos de los compañeros
Entonces llegué, mi esposo ha sido un apoyo total y le conté y él se enojó y me dijo, mañana voy a ir a ese colegio. Bueno, dijo unas palabras y yo he sido una persona que yo no he sido de palabra, seguro por mi crianza. Y yo le dije, no, cálmate, cálmate. Y ese día nos fuimos, yo pedí permiso y nos fuimos para el colegio y mi esposo quería ir, bueno, a tratar a esos muchachos mal. Y yo le dije, no, 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 porque me le cogen rabia a mi muchacho. Pero pues nosotros desconocíamos el mundo en que vivía David. Entonces, eh, Y usted le preguntaba a él. no, porque David no decía nada y era muy juicioso. Como le digo, doctora, yo todo lo normalizaba. Él llegaba a hacer sus tareas y todo eso. A mí me llamaban al colegio, vea que la letra del niño, vea que esto. Pero mi hijo para las matemáticas era excelente, ese profesor, mejor dicho, me felicitaba y todo eso. Y entonces, claro, a mí todo el mundo me felicitaba y me hablaba bien de él, pero nadie me decía cómo se sentía, cómo era en el salón de clases. Y entonces yo todo lo normalizaba. Y ese día hablamos con el profesor, y mi esposo hasta y se iba a entrar allá a agredir a esos muchachos dolidos, pues de ver a mi hijo con ese ojo morado y con lo que le dijo de Felipe. Y entonces dijo, mamá, y no es la primera vez, siempre lo cogen a carpetazos y le dan duro. Y yo decía, ay, ¿cómo será la vida de mi hijo en el colegio? Entonces eso pasó y me dio por revisarle los cuadernos, porque como él era tan juicioso, entonces yo no, me dio por revisarle el cuaderno y le revisó en un cuaderno cuando había escrito que es que yo soy malo, nadie me quiere, nadie me escucha y cosas así negativas. Yo, ay, Dios mío, yo estoy ciega, yo estoy ciega. Entonces ya volví otra vez allá a lo de la psicóloga y todo eso y le dieron un diagnóstico de personalidad esquizoide, algo así. Y la fonoaudióloga me dijo, vea, ya con él terminamos las terapias, pues David ya escribe y todo eso. Bueno, entonces seguimos con la Y ese psicóloga. primer diagnóstico, ¿usted qué pensó de eso? Y entonces, pues cuando ella me dijo personalidad esquizoide. Entonces yo empecé a investigar y mi esposo, porque uno tiene que investigar, no se puede quedar así. Esquizoide. Y entonces cuando pues allí busqué, como dice uno, se pone a buscar en Google cuando decía unas cosas diferentes a lo que es mi hijo. Y yo dije, no, mi hijo no es eso. Y otra vez cerrar y cerrar. Y yo decía, no, él no es así, él no es así, él no es así. Bueno, entonces quedó así. Mi esposo decía, sí, Esther, él tiene esa persona, pero le dijo, él no es agresivo, él tiene esto, él te responde mal cuando él te lleva a la contraria o algo, y usted lo regaña, él no dice nada. Y yo lo tomaba y yo decía, no, mi hijo es una persona tan evolucionada que no le afecta nada. Yo todo lo normalicé. Hasta que un día ya él entró a la universidad y en el cuarto semestre les piden hacer un proyecto interdisciplinario. Entonces David siempre se hizo solo y solo. Y yo le decía, David, ¿usted por qué no tiene un grupo de estudio? No, mamá, yo trabajo solo. Bueno, y así, entonces empezó a hacer el proyecto y cuando le tocó reunirse con unos compañeros, yo le dije, ya forma, no, mamá, no, mamá, no, mamá. Y yo no sé, y uno se confía y uno cree que en la universidad pues suelta. Y O entonces, sea, pese a estas circunstancias, usted pensaba que era algo como pasajero, como, sí, como algo de su personalidad. sí, yo no sé. Yo dije, no, pues como nosotros somos así, yo toda la vida también fui así. Yo trabajaba sola, estudiaba sola. Entonces, cuando mi hijo me dijo, mamá, no tengo grupo y perdí un examen, perdí la exposición, bueno, y yo, ¿cómo así? Cuando al otro día él no se quiso levantar, no se levantó ahí acostado, 2 días acostado, y yo decía, Dios mío, y yo, David, venga, vamos, vamos, y no, nada, 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 3 días y no se bañaba, nada, pues mi hijo había entrado en una depresión, pero yo no sé,
Yo era ciega porque para mí mi hijo era bien, era lo mejor. Entonces yo dije, algo tiene que pasar. Entonces yo estaba haciendo un diplomado los sábados y daba la casualidad que la señora que iba a lavar la ropa los sábados fue a la casa y pues ella lo conoce desde bebé. Entonces yo le dije, doña Luz, insístamele a Davidcito que salga. Ya él empezaba a salir, pero se encerraba mucho. Entonces ella le hablaba y todo eso y no. Entonces yo fui a la universidad y hablé con el decano a ver qué era lo que pasaba. Y después, bueno, eso pasó así. Él me dijo, no, usted sabe que los muchachos aquí, los padres de familia, a ellos no les gusta que uno los cite ni nada de eso porque ya son. Yo decía, pero tan raro. Pero David se aisló totalmente, no hablaba con... y no quiso volver. Transcurrió como una semana y entonces le comenté a una prima y me dijo, no señora, tenemos que ir a la universidad a averiguar qué fue lo que pasó. Ningún decano, vamos a hablar es con los estudiantes. Entonces fuimos y hablamos con varios compañeros. Entonces un compañero sí tuvo la decía, lo que pasa es que cuando David habla aquí nadie le presta atención. David esto, David lo otro. Y entonces yo me acordé del colegio. Y De las cosas que habían pasado, sí, y entonces, del jardín, sí, de del todo colegio, eso. de la universidad. Y entonces yo dije, ay, Esther, ¿cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo te vas a quitar la venda de ver que tu hijo sí tiene una forma diferente? Entonces ya lo pasaron a bienestar universitario, lo vio el psicólogo, lo vio el psiquiatra. Y pues yo no sé, el psiquiatra me dijo, no, eso es una depresión, le mandó sertralina y todo eso. Yo le dije, pero yo a mi hijo nunca le he dado medicamentos. Entonces yo fui a la EPS y pedí una cita. Me lo atendió el psiquiatra también y me le mandó un medicamento. En esos momentos yo estaba atravesando también por una situación difícil, por la muerte de mi niña y yo estaba en un tratamiento psiquiátrico porque entré en una depresión profunda. Entonces yo le dije a la doctora, que era pues la doctora muy bella gente, le comenté y yo le dije, "Ve, doctora, es que a mi hijo le mandaron este medicamento y yo busqué por internet y dice esto y esto y esto y yo no le quiero dar eso a mi hijo". Y me dijo, tráigamelo. Entonces ese fue el punto de partida para yo aceptar a mi hijo de pues Gracias. de la forma que él se hace entender a los demás, cómo lo percibe. ¿Cuántos años tenía ahí él? Tenía 18 años. La psiquiatra que le dijo. Entonces yo lo llevé de la psiquiatra y entonces ella cogió un libro y se lo pasó a David. David le dijo, David, lea lo de esquizofrenia, porque este psiquiatra lo diagnosticó con esquizofrenia. Y yo, esquizofrenia. Y yo, pues siempre me negaba y me negaba que mi hijo no tenía nada. Y empezó a leer y todo eso. Entonces la psiquiatra le decía, así como estamos aquí nosotras, y le dijo, David, tú presentas estos comportamientos, esto. Y David le dijo, no, doctora. Pero él siempre no hacía ese contacto visual. Dificultad en el contacto visual, Sí, en el lenguaje, en la interacción. sí, de sostener la conversa, pero él como que, yo decía, él le llega la información a su cerebro y cuando ya él ya todo lo tiene ya listo, él empieza a expresarse, pero él se demora su tiempo. Entonces la doctora me dijo, bueno, entonces habló con él, yo salí y ella se entrevistó con él y luego se entrevistó conmigo. Entonces me dijo, Esther, yo creo que tu hijo tiene autismo. Y yo, ¿autismo? ¿Autismo? ¡Ay! Doctora, ¿autismo? Y entonces yo me puse a llorar y a llorar y le pedía perdón, perdón Dios por cerrarme a creer, por cuánto mi hijo sufrió. Y uno de los desafíos con los chicos con autismo de alto funcionamiento es que
hablan, participan, son autónomos y el diagnóstico se vuelve mucho más difícil de percibir. Claro, difícil, difícil. Y, pero bueno, de todo esto nos quedan todos los aprendizajes y, y ser, pues, como dice la palabra, resiliente. Cuando le dan este diagnóstico, usted comienza a pensar en algunas cosas que nunca había visto en él. ¿Qué Ja, hacía? no, yo inmediatamente ya me dijo autismo, yo llegué a mi casa como una lupita y busqué autismo, autismo, autismo. Y le dije a mi esposo, vos que ves videos, mira el autismo, autismo, mira qué es eso. Yo sí he escuchado el autismo en el colegio, pero yo casi no le para bolas. Pero cuando a uno ya le lo toca, entonces cuando ya, ah, la forma como percibe las cosas. Y yo, lea, ya. Bueno, entonces de ahí fue la luz para David y para nosotros. Para comprender. Sí, para entenderlo a él. No es que no le importaran las cosas, sino que no sabía cómo comunicarlo. Uno ignora y normaliza, porque uno de mamá, hay cosas que uno no acepta, y como David se comportaba y nosotros pues también éramos así, como esa forma de como de interiorizar lo social, ¿no? Nosotros no somos dados a, a estar como en eventos, a salir y todo eso, no somos más de casa. ¿Usted qué considera que cuáles son como una de las dificultades cuando no hay una aceptación en el diagnóstico? ¿Qué pasa cuando una mamá no acepta un diagnóstico? Cuando una mamá no acepta un diagnóstico, pues doctora, son dos variables. Una, cuando no acepta un diagnóstico, pues hace que su hijo pase por muchas cosas que lo afectan y retrocede su forma de que tenga un progreso. ¿Ya? Y la otra variable es que yo no he permitido en las instituciones que él ha estado decir que él es autista. Porque yo digo, me le van a negar la posibilidad de que él actúe como es. Y entonces me le van a dar un trato diferente. Ya, por salir del paso, le van a decir, no, presente esto y ya. Y él tiene muchas capacidades y no lo van a dejar ser como es. Sí, y entonces, pues retomando lo anterior, ya esa psiquiatra fue un ángel para nosotros, nos remitió de neuróloga, la neuróloga volvió y me remitió a psiquiatría, le hizo un poco de una cantidad de exámenes, la psiquiatra me remitió de una neuropsicóloga y ahí fue ya la que diagnosticó por medio de unos estudios que ella hizo, por los test, por las entrevistas. Hasta a mi hijo lo entrevistaron, siempre nos llamaron y ella fue la que diagnosticó el autismo. En ese tiempo era el autismo en el espectro Asperger, Ujú. porque mi hijo hablaba como un robot y ya ahí fue la luz para él y para nosotros. ¿Cuáles son las limitaciones que usted ha visto con el diagnóstico? Sociales. Limitaciones, Sí, que usted considera que de pronto la gente no comprende. pues sí, las limitaciones son muchas porque nosotros hablamos de inclusión, pero esa inclusión no sabe abrazar la diferencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros vamos a una reunión, por eso nosotros no vamos casi a reuniones, porque mi hijo se queda parado y solo, inclusive con la familia, nadie le conversa, como él no entabla una conversa, y entonces él se queda solo. Ya lo hace, ya entabla Sí, conversación. sí, entonces, pero, o sea, es Sí, es un como irlo proceso. guiando, Ujú. doctora. Entonces, claro, ya nosotros sabemos en una reunión,
no lo dejamos solo, sino que nos vemos en el grupo y empezamos a hablar. Ay, David, ¿qué te parece esto, esto y esto? Y entonces ya los otros ya intervienen y él ya entra en la Y mire conversación. que eso es una de las importancias del diagnóstico porque ignorar que algo le pasaba hacía que lo excluían. Justamente el miedo de que lo excluyeran, a veces no ponerlo y mostrarle a las personas quién era él, hacía que se excluyera porque decían, no, pues él no habla. Él llega y no saluda y es maleducado, ¿sí? Pero una vez le damos un lugar, la gente también comienza a comprender. Sí, eso, uy, pobrecito mi hijo, porque el papá se crió en una familia donde son muy alegres y todo eso en familia. Entonces él llegaba a los tíos y están acostumbrados a pedir la bendición. David no, nos habla entre el collar y le hablaba en palabras fuertes. Y yo no soy así. Entonces yo ahí mismo pues intervenía, siempre, siempre. Entonces, sí, ojo, la culpable, que David sea así, porque vos mantenés sobreprotegiéndolo. Pero yo nunca permitía eso, ¿no? Pero pues nosotros ahí perdíamos el año porque David, él no opinaba, no decía nada. Pero ya con el tiempo, inclusive hasta los vecinos lo vieron desde los 2 años, me decían, doña Esther, David, ¿cómo ha cambiado? Ya porque empezó las terapias con la neuropsicóloga, con la terapeuta, y uno nunca debe dejar de lado eso. Decir, no, eso no sirve. Inclusive mi esposo me decía, ¿para qué lo llevas allá? Y yo decía, no, yo como sea, yo por eso amo las tarjetas de crédito, porque yo no tenía efectivo, pero yo le puedo pagar. Sí, yo pagaba, yo decía, no, yo tengo que llevarlo. Y yo lo llevaba y eso fue una bendición. Y la psiquiatra, muy bella gente, me dijo, tú vas a soltar a tu hijo para que sea una persona autónoma. Porque David me decía, mamá, ¿qué ropa me pongo? Siempre que salía del baño. Entonces yo como, pues yo, mi amor, póngase esta. Entonces ya me dijo, no, eso sí acabó. Entonces en la universidad lo trasladaron para otro municipio, para Yum, porque él no quiso volver allá. Entonces ya me hicieron el favor y lo trasladaron. Entonces la psiquiatra me dijo, me vas a hacer el favor, tú no lo vas a llevar, tú no lo vas a llamar, nada, nada. Déjale que él crea unas habilidades, unas herramientas de que se sienta solo. Y verdad, yo ese día no, Comenzó bien, a generarle mayor autonomía. claro, entonces yo hasta le compré la maleta para que él llevara. Cuando me fui a trabajar y mi esposo me dijo, no vas a ir y se va a ir en el bus, yo no lo voy a llevar. Lo dejamos solo, se compró unas bolsas de basura y ahí echó su ropita. Mi esposo le alquiló una pieza en Jumbo, pues sí, buscamos bien dónde quedar y llegó allá. Pero no, Dora, yo no fui capaz. No, yo no fui capaz, yo me fui. Yo salí de trabajo y yo me fui. Menos mal mi hijo no estaba. Entonces llego y yo vi todas las chuspas ahí y yo todo se lo acomodé en el closet, pero no me vi con él. Y entonces seguí lo que me dijo la doctora, la escuché, o escuché las orientaciones, no lo llamé, pasó una semana, 2 semanas, y ya después fue que me llamó. Pero eso sí, yo mantenía en contacto con la dueña de la casa. Y también la psiquiatra nos dijo, si él va a vivir con 100,000 pesos, dele la mitad, que él sienta la necesidad, así esté aguantando hambre, sienta la necesidad de buscarlos. Hay que crearle esas herramientas. ¿Usted cuáles creen que han sido los avances de él en terapias? Muchísimos, doctora, porque imagine, él de los 4 años no hablaba, no decía nada. Y llevarlo, eso hay que tener constancia en las terapias, constancia y también lo que nos ha ayudado mucho es que lo involucramos mucho. Vamos a hacer una torta, entonces le decimos, David, venga, ¿qué necesitamos para la torta? Mire un video y entonces él nos va diciendo. ¿Usted qué le diría a una mamá que está en un proceso en el cual sabe que algo le pasa a su hijo y como que se niega a eso? ¿Usted qué le diría? Que no se cierre,
que no actúe como yo actué, porque mire, yo a los 18 años, sin embargo, yo pues seguí en las terapias, pero que no normalice. Si alguien le dice algo de su hijo, no se enoje, o si lo llaman al colegio por algo, investigue, busque ayuda, busque un profesional y siga, no desfallezca. Sea una persona que tenga, eh, que sea, el proceso se lleve siempre, pero nunca desfallezca. Siempre esté allí. Nunca lo deje solo. Nunca desfallezca y pues siempre uno cree en Dios y ver el lado positivo de las Y cosas. trabajar, la intervención es muy importante, no para cambiar la condición, sino para mejorar la calidad de vida. Sí. Yo le agradezco mucho por este espacio y por su participación. Ay, Sé que gracias. muchas mamás o cuidadoras que nos estén escuchando, al oírla, se van a sensibilizar y Sí, van a movilizarse, porque no lo hacen desde el no querer, sino desde el miedo a qué podría pasar con sus hijos. no. Y yo las invito a todas las mamás a estar pendientes, nunca desfallecer, abrazar a sus hijos, así sea la discapacidad que tenga, estar alerta y siempre buscar la ayuda profesional. Mire que, ¿cómo llegué a usted, doctora? Por medio del TikTok. Por, yo ese día, yo dije, no, a mí me hicieron una intervención y yo dije, y el día que yo me muera allá, ¿y qué tal que yo no viva de esta cirugía? ¿Qué va a hacer de mi hijo? Ay, Dios mío, y yo decía, Dios mío, yo te prometo que yo voy a ver cómo hago otra vez y inicio las terapias con Davidcito. Y entonces yo empecé a buscar en el TikTok cuando yo la vi a usted con el chico sentada, que eso me impactó bastante verlo a él, cómo le seguía sus órdenes. Y yo dije, si el chico le sigue las órdenes a la doctora, es porque es una doctora muy comprometida, porque una persona con autismo es muy difícil de expresar sus emociones, sus afectos y seguir las orientaciones. Yo dije, no, esta es. Y verdad, y yo estoy muy contenta porque David ha tenido un avance, por ejemplo, los vecinos me dicen, doña Esther, David, ¿cómo ha cambiado? Ella, a la señora de al frente, ay, me faltó decirles aparte, doctora, que eso también da mucha autonomía. Las circunstancias. Las circunstancias, porque a mí me tocaba dejar a David solo con el hermano. Y la señora de al frente, yo los dejaba con llave, pero ella estaba pendiente de ellos. Entonces ellos tenían unas tareas a realizar y ella estaba pendiente. Entonces Nubia, él es una persona muy querida para David. Entonces cuando la veía, él no la saludaba nada y ahora le dice, doña Nubia, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? O sea, uy, eso es un avance Y eso es un grandioso. entrenamiento en habilidades sociales que se ha Sí, tenido. él ha tenido eso. Y ahora pues estamos es por el certificado de discapacidad de David. Y generar mayor autonomía. Sí, Usted que nos está escuchando el día de hoy, si tiene alguna persona a cargo o algún hijo o hermano con discapacidad, recuerden que lo que podemos hacer es generar la mayor autonomía posible para ese día que no estemos con ellos. sí, generar la autonomía. eh, Hay dos clases de autonomía, ¿no? La autonomía funcional en el hogar y la autonomía económica, que nosotros a nuestros hijos con discapacidad no los formamos para eso. Tenemos que prepararlos para la vida. Sí, para Le la vida. agradezco mucho por este espacio. Ay, doctora, muy linda. Muchas gracias.